Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Desde Mujeres Empresarias de la Cámara de Industria y Comercio de La Matanza le damos las bienvenidas a esta que es la primera charla del ciclo 2021. En el marco del Mes de la Mujer, conmemoramos la lucha de todas y de cada una de nuestras antecesoras, mujeres valientes y diversas que nos trajeron hasta aquí, de nosotras mismas transformando y tendiendo un puente hacia futuras generaciones. Mucho hemos hecho y mucho nos falta por hacer. Así que las invito y los invito a seguir trabajando juntos e integrados por la equidad y por ser parte del cambio que queremos ver. Y cuando pensamos en cómo iniciar el ciclo, surge esta charla, ¿no? ¿Qué mejor empezar hablando de resiliencia? Y para eso tenemos a nuestro querido Marcelo Lapajusker, ¿sí? Que él nos va a hablar, nos va a brindar esta charla. Muchas gracias, Marcelo. Él es coach ontológico, es orador en charlas TED, es veterano de la Guerra de Malvinas y autor del libro Hay dos cartas por abrir. Marcelo, te dejo la sala, te agradezco profundamente que nos vengas a inspirar y que nos brindes esta charla sobre resiliencia. Gracias. No, gracias a vos, Daniela, gracias a la comisión directiva de la Cámara. Para mí está buenísimo abrir el año, ¿no? El ciclo de encuentros o de charlas, inaugurar el 2021 con todo lo que eso implica, que viendo lo que pasó el año pasado, también va a ser un tremendo desafío para todos, en todos los lugares donde estemos, en el trabajo, en casa, con la familia. Creo que va a ser también un año difícil, pero bueno, hoy vamos a hablar de eso, de cosas difíciles, ¿no? Para eso tomamos el tema de la resiliencia, que no es un tema menor, que es una palabra difícil a veces de pronunciar, ¿no? Muchos dicen resiliencia o se comen una letra, y es resiliencia. Y la verdad que para mí es un honor, es un gusto, hay mucha gente que conozco acá, de hecho nos conocemos, la conozco a Milena, veo amigos también ahí que están enganchados en la charla, y la verdad para mí siempre es como, para mí es un agradecimiento eterno el que me den la posibilidad de hablar de mi experiencia en la guerra, con 18 años apenas y recién salido de la escuela. Y va a ser, de hecho, una charla autorreferencial, porque voy a hablar de lo que a mí me pasó. Yo siempre digo que éramos 242 soldados, pero a cada uno la misma experiencia lo marca diferente, ¿no? Como a todos en cualquier aspecto de la vida. La guerra no es más que un drama que uno pasa, y tuve la suerte de volver para poder contarlo y reconstruir desde ese lugar mi vida, aceptando lo que me había pasado. Si quieren, voy a arrancar, voy a poner mi reloj si me dan para compartir. Lucía, ¿estoy ya listo? Sí. Perfecto, genial, bien. Bien, entonces en un segundito ya estoy con ustedes. Muy bien. ¿Ahí están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, Marcelo, estamos viendo. Correcto. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo le puse una oportunidad a cada paso, porque tiene el mismo título que la charla TED que di en noviembre del 19 en Comodoro Rivadavia, y me gustó mucho porque no es ni más ni menos que eso esta charla, ¿eh? Es encontrar o intentar encontrar en cada posibilidad, en cada oportunidad, un paso nuevo para ir para adelante. Después vamos a ver, háganme acordar qué quiere decir resiliencia en realidad. Bueno, voy a empezar a contarles un poco de qué va esta charla, ¿no? Bueno, soy yo, por supuesto, y las cosas que he hecho y todo lo que me falta por hacer, pero bueno, voy a arrancar. Era yo, soy yo, no era. Soy yo a los 19 años cuando volví de Malvinas. Esto es el 8 de julio del 82, vuelto de la guerra, enfermo y con 16 kilos menos prácticamente de peso corporal, las manos y los pies congelados, y esto fue el día antes del desfile del 9 de julio, acá en Buenos Aires. Pongo esta foto porque es la única que tengo casi de soldado para que me puedan identificar. Esto era acá en Palermo, donde yo hacía el servicio militar. Pero bueno, vamos a arrancar
con la dedicatoria que yo hago, como decías vos, en el libro que escribí en el 2007, 25 años después de volver de la guerra, donde lo dedico a todas las víctimas de todas las guerras, porque esto sí es inclusivo, ¿no? Que ahora está de moda, el colectivo, ¿no? El colectivo de la guerra, el colectivo de las víctimas, el colectivo de los familiares de los que mueren en la guerra, sean de un lado o del otro. A mí no me importa de qué lado son ni en qué país es la guerra, yo lo que hago es dedicárselo a todas esas víctimas, los que no volvieron y sus familiares directos que sufren esa pérdida, ¿no? Entonces se me ocurrió esa frase para arrancar con mi libro. Siempre cuando doy esta charla digo que me hubiera encantado que esta fuera mi mamá, ese no soy yo, esto lo encontré en las redes, pero cuando nosotros volvemos de la instrucción rápidamente, yo, imagínense, en diciembre del 81 terminé mi secundario, mi industrial, y tenía 18 años y entré al servicio militar un 2 de marzo. A mitad de marzo, diría el 20 y pico de marzo, fuimos a hacer una instrucción militar, y en el medio de la instrucción militar éramos más de 300 soldados nuevos, y en una sola fila, bajo el sol tremendo de marzo, que era impresionante, vestidos de fajina, un oficial dice, bueno, formar una sola fila, y ya se había declarado la guerra, ese 2 de abril, y dijo, los 18 que voy a nombrar dan un paso al frente y están destinados a ir a la guerra de Malvinas. Acá sí quiero ir a un poco, 39 años atrás va a ser el viernes que viene, ¿no? El 2 de abril. Hay que ponerse en la cabeza de un joven de 18 años que cuando entra al servicio militar quiere lo que quiere todo soldado, ¿no? Defender la patria, defender los valores, defender la bandera, defender la Argentina como país. Y yo les digo que cuando escuché mi nombre di ese paso al frente con una mezcla, con el pecho inflado de orgullo y una mezcla de patriotismo e ignorancia, porque nunca me puse a pensar si iba a volver vivo de esa guerra a donde ya estaba partiendo, con cero instrucción y con cero equipo. Entonces, lo que esta foto simboliza es que dentro de ese regimiento donde vimos mi foto anterior, por supuesto estábamos los soldados y detrás de la reja estaban las familias. Nunca tuve contacto con mi familia que sabía desde el primer día que íbamos a ir a Malvinas. Los familiares se instalaban en la vereda de enfrente y esperaban a vernos a nosotros cerca del patio para aferrarse a las rejas y tratar de que nos tocáramos o nos diéramos un beso o un abrazo, con lo difícil que es darse un beso o un abrazo a través de una reja. Y no sabíamos quién estaba de cada lado. La verdad que era durísimo, tengas 18 o tengas 50, creo que es duro igual. Y esto es lo que simboliza mi mamá, que bueno, la perdí ahora el 3 de octubre del año pasado, una pérdida tremenda, una enfermedad terminal, y me acuerdo que mi mamá, una señora en el año 82, que tenía 41 años apenas, muy joven, y corrió detrás del camión cuando nosotros salimos para Palomar, para abordar un avión, y que era mi primer vuelo, mi vuelo de bautismo para ir a una guerra. Nunca había subido un avión. La primera vez que subí era para ir a Malvinas. Mi mamá corre el camión, desesperada, nos para un semáforo a 2 cuadras, casi diría el semáforo del Libertador, y mi mamá corre como puede y alcanza el camión y me alcanza un llavero, el camión es muy alto, mi mamá era peticita, 1,50 m y pico, yo tomo ese llavero y todavía tengo esa sensación del roce de los dedos de mi mamá entregándome ese llavero que se lo habían regalado a ella, que tenía una plegaria, una oración para la persona que viaja, justamente para mí en ese momento. Y la verdad que me lo llevé a la guerra y tuve la suerte de poder traerlo y lo tengo conmigo. Y para mí es un tesoro, ¿no? Viniendo de la mano de mi mamá, impresionante. Realmente ponerse en la cabeza de, no sé si un chico, yo acá veo muchas mujeres que deben ser madres, ponerse un minuto o 10 segundos a pensar que un hijo tuyo es designado a ir a la guerra y quizás no vuelva nunca más. Ese fue el último momento que yo vi a mi mamá y nunca pensé
que iba a ser el último. Siempre tuve la esperanza de volver. Esto es parte de la ropa que yo me traje, robándomela, por supuesto, porque también en el servicio militar uno aprende a robar, por suerte, si no, no sobreviviría, no hubiera sobrevivido. Y de esta ropa, lo que les puedo decir, tengo prácticamente toda, no había una sola prenda impermeable. En el mes de abril, mayo y junio, a esa latitud y digamos, en pleno otoño, las temperaturas son bajo cero, los vientos son de más de 114 kilómetros por hora, no teníamos una sola prenda impermeable, ni una. Ni eso había en el equipo. Esta es como si la guerra tuviera una parte de romántica, ¿no? En el sentido del romanticismo más puro, es la de escribir y recibir. ¿Qué quiero decir con esto? No había otra forma de comunicarse entre los soldados, su familia, sus amigos del club donde uno iba, si podía, sus maestras del primario y sus profesores del secundario y los vecinos que se juntaban a mandar cartas todos juntos para que pudieran llegar. Acá vemos soldados que son sí de mi regimiento, de mi compañía, de la compañía mecanizada 10, y atrás van a ver ahí un chaperío con un terraplén. Bueno, eso era un pozo de zorro, no era una trinchera. La trinchera, incluso en el año 1917, si ven la película, era 10 veces más cómoda que esa. Pero esto de escribir era un ejercicio de abstracción mental absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras yo estuve siempre destinado en Puerto Argentino, ¿no? La ciudad de Puerto Argentino, el pueblo, trabajaba como una caja de resonancia de los bombardeos ingleses. ¿Qué quiero decir? Que tiren donde tiren, siempre resonaban en el lugar más bajo, que era Puerto Argentino, en esa bahía cerrada que es Puerto Argentino, donde yo viví y donde tuve 3 trincheras, sin techo, a la intemperie, a 14 bajo cero y con los pies llenos de barro, porque empieza a subir la napa de agua por la turba, que es porosa, y se te empiezan a congelar los pies y las manos. Estas cartas que les muestro acá eran lo que les decía recién, nuestro anclaje a nuestra casa, al calor del hogar, a ver a mi familia escribiendo, imaginándome eso, y volviendo a la vida que yo había dejado acá en Buenos Aires. Si se fijan, estas cartas están escritas a mano, nadie usaba una computadora, era el único medio que teníamos para comunicarnos. Fíjense la prolijidad de la letra a la izquierda. Yo dije, esta señora es una docente, y de hecho lo era maestra de música, es maestra de música, y me impresiona si llegan a ver abajo la firma, dice Chiquita, y dije, esta me la tengo que guardar, al igual que todas, pero especialmente porque Chiquita era el sobrenombre de mi mamá. Al lado tienen una de una nena de 8 años que escribe desde la escuela, fíjense que hasta está subrayado, y incluso, si miran la de la derecha, este chico que iba a la escuela me manda, ¿sí?, una estampita de Jesús que yo se la daba a mis compañeros porque también llegaban rosarios de metal, rosarios de plástico con alguna medallita, ¿sí?, de Seferino Namucurá, y como yo no soy católico, se la daba a mis compañeros de trinchera para que ellos la pudieran llevar y que los puedan proteger. Acá, si bien un poquito, en la carta de la izquierda, es de mi tío, el hermano de mi papá, y casi en la base ahí, que está marcado entre comillas y subrayado lindas, le dice, por favor, escribile a tus padres de las cosas lindas, no sé si lo ven, y dice, ya me entendés. O sea, mi tío me decía, contale a ellos todo lo que está bien y contame a mí qué está pasando de verdad. Esta es una parte de la guerra que me enseñó para toda la vida. Me pone bastante sentimental, porque ahí estamos los 4 de la trinchera, ¿no? De izquierda a derecha, Ricardo, con ese bigotón, Sergio y los 2 Marcelos. Y yo pongo hermanos que la vida me regaló, porque es una cosa impensada que una tragedia y una locura, como es una guerra, te regale no 1, sino 3 hermanos. Los 4 vivíamos en la misma trinchera, en el mismo pozo,
no es una trinchera, me equivoco, en el mismo pozo de Zorro, llenos de barro, muertos de frío, sin una prenda impermeable, sin tener un techo y a merced del clima, de esos 14 bajo cero y 100 y pico de kilómetros por hora, pero, muy importante ese pero, no teníamos nada. Y antes decía que hasta en la colimba aprendes a robar. Yo era el que se ocupaba al 90% de robar comida para llevar a la trinchera y repartir. A ninguno de los cuatro, y era ley, y se habló en la trinchera. Las charlas, las conversaciones en la trinchera hubiera sido impresionante haberlas grabado, no teníamos cómo, pero las tenemos grabadas en la cabeza. Eran tremendamente importantes para nosotros. Y ahí íbamos decidiendo qué pasos íbamos a seguir. La logística nuestra nos ayudó a volver, porque hasta incluso empezábamos a jugar, ¿no?, con la cabeza dónde iba a explotar la próxima bomba, pero aunque no tuviéramos nada, solamente lo que llevábamos puesto y esa comida que yo lograba a veces robar y conseguir y repartir, porque nadie iba a comerlo solo, en la guerra como en la pandemia que vivimos hoy, ninguno se salva solo. En eso se parece mucho. Pero no teníamos nada, pero teníamos algo fundamental, nos teníamos a nosotros mismos. Y lo fraterno entre soldados te salva la vida. Es increíble la solidaridad, el altruismo que hay. Les puedo jurar por mis dos hijos que cualquiera de ellos iba a dar la vida por mí y al revés también. El clima incluso, el clima, ahora está muy de moda hablar de la parte de la resiliencia, de la vulnerabilidad como ser humano, ¿no?, que tenemos todos. Éramos tan vulnerables ahí sin saber si el avión que me pasaba por arriba era nuestro o era enemigo. Yo no sabía que era alerta roja, no estaba preparado, me desesperaba y preguntaba y zamarreaba a mis compañeros y tampoco sabían, porque veníamos del mismo desastre de la no instrucción. Pero es increíble que hasta el clima nos hizo más fuertes. Más difícil era, más fuertes nos hacíamos. Y nadie se quejaba. Eso era increíble. Más duro era el día, más dura y más tremenda era la noche, nadie se quejó. El 11 de junio fue viernes en Malvinas, y acá también, pero el 11 de junio quedó grabado para nosotros porque murió un compañero nuestro a 5 kilómetros de nuestra posición. Esa tarde-noche nos enteramos y para nosotros ese día terminó la guerra. En realidad, los libros van a decir que fue el lunes 14 de junio, día más frío del año en Malvinas, casualmente, y yo estaba de guardia como siempre, ¿no? 7x24, no tenía descanso. Al final de la guerra, diría yo de mayo en adelante, la comida escaseaba, y la última semana prácticamente, o los 4 o 5 días últimos antes de este 14 de junio, faltaba el agua potable y la comida no llegaba, entonces te tenías que arreglar con lo que tenías. Ese día yo estando de guardia, como siempre, escucho el bombardeo incesante de los ingleses, la metralla, los bombazos a 5 y 8 kilómetros en los montes, y todos corriendo por la única calle más conocida, que es la avenida Ross, que no es más ancha que cualquier calle de nuestro barrio, pero para Malvinas era la avenida principal, y todos corriendo en dirección al aeropuerto, a donde habíamos llegado meses antes, escapando de los ingleses que venían tomando los montes. Cuando me dicen que dejé todo, claro, yo mi bolso con mis pocas cosas, con mi poca ropa que tenía, pues no tenía muchas prendas de ropa, los tenía a unas cuadras de ahí. Decidí dejar la guardia e ir a buscar esas cosas. El choque con mis propios compañeros que venían aturdiendo todo el lugar a los gritos, llevando a compañeros heridos entre dos, alguno en una carretilla porque el otro no podía caminar, desesperado, llorando a los gritos, miles de soldados para un lado y yo tenía que ir para el otro exactamente, y me chocaba con mis propios compañeros. Pues yo no tenía nada encima, solamente mi casco, mi fusil y el correaje. Llego al lugar donde estábamos, yo había dejado mi bolso en el correo, en el famoso edificio del correo,
me planto ahí, miro hacia el oeste, hacia los montes, mientras la ciudad se incendiaba, y me acuerdo perfectamente que estaba el Monte Dos Hermanas, ¿no? Que son dos picos prácticamente calcados, que por eso se llaman Dos Hermanas, clásico de las fotos de Malvinas, y veo bajar a los ingleses por la montaña, porque a 5 y 8 kilómetros, con un día despejado, vos podés ver. Y me quedé paralizado por el estrés, el miedo, el pánico que tenía de ver a los ingleses bajando la montaña para venir a buscarnos. En ese momento yo empecé a ver en blanco y negro, perdí los colores de la vista por ese estrés postraumático, por ese golpe de miedo inmediato. Sin dudar un minuto, fui a buscar mis cosas, agarré lo que pude, jamás encontré mi bolso en ese caos de cientos de soldados buscando qué llevarse. Y bueno, alguien puso, no sé quién, una bolsa muy grande de un plástico transparente llena de pastillas de alcohol. Las pastillas de alcohol son como las vitaminas que son efervescentes, ¿sí? Un poco más grandes, pero sirven para que vos con un fósforo la puedas prender y eso genera una llama, genera calor, genera luz, para que no te falte para calentar una ración o para poder abrigarte un poco mejor o tener luz en el medio de esa noche tremenda y cerrada como es en Malvinas. Agarré esa bolsa y yo no me daba cuenta, pero estaba tan flaco que me la metí adentro de la chaqueta que tenía, ¿no? Que era mi última capa de ropa, y estaba tan flaco que la bolsa esa entró y parecía normal, la cerré abajo en la cintura y dije, esto me lo voy a llevar porque por lo menos a mis compañeros y a mí no nos va a faltar ni luz ni calor a donde fuéramos, porque no sabía a dónde íbamos a ir, no sabía si bajaban y nos mataban y volvían una bolsa, no sabía si nos iban a tomar prisioneros. La incertidumbre era total. Total. Más incertidumbre que en ese momento en la guerra, difícil, porque yo no sabía lo que era rendirse o ser tomado prisionero de guerra. Lo que pasó con respecto a esta cinta, que la tengo en mi casa, creo que soy el único, uno de los pocos que la trajo, porque no me dejé sacar muchas cosas, ahora vamos a ver, por los ingleses. Cuando bajo, con lo poquito que encontré y pude manotear, había 10 o 12 soldados de nuestra compañía junto a un oficial, el teniente primero Navarro, que bajaron la bandera de guerra de nuestro regimiento. Todos los regimientos llevan la bandera argentina y su bandera, ¿sí? Cada uno tiene un distintivo, y casualmente nuestra bandera en latín, tiene mucho que ver el latín con lo militar y lo eclesiástico. Tiene una frase en latín, la bandera en el centro, donde dice ut unum sint, que quiere decir en latín que todos sean uno. Y cuando yo les dije que nosotros nos teníamos a nosotros mismos en la trinchera, todos los soldados de mi compañía éramos uno. Siempre pensábamos como solo una cabeza. Por eso nos pegó tanto cuando Ignacio falleció ese lunes y nosotros dimos por terminado todo. Ese oficial pidió que le alcancen esa bandera y pidió traer un barril de combustible. Nos pusimos alrededor de ese barril, lo prende fuego, empieza a quemar ese combustible y a salir ese humo negro, toma la bandera de la compañía y la hunde con el asta hacia abajo para que se empape la tela, que la bandera se queme. Mientras, otro compañero repartía, no sé de dónde la sacó, las cintas celestes y blancas, y nos la prendimos en el pecho. Y cantamos el himno, viendo ese espectáculo felinesco de, en el medio de una guerra, ver que se quema tu bandera, ver ese humo, y todos cantando el himno nacional, abrazados y llorando. Fue un momento tremendo, y esta cinta que tiene ese nudo acá arriba, que es como el nudo que teníamos en la garganta nosotros, y esa mugre que tiene, pero es la tierra de Malvinas, yo la atesoro y la tengo acá en mi casa y me da mucho miedo sacar. Ese fue un momento de quiebre, un momento de inflexión en la guerra, para mí por lo menos, donde empecé a ver qué era lo que yo quería que me pasara. Yo quería volver a mi casa,
estaba convencido que iba a volver, pero la cosa se puso cada vez peor. Y este es el momento de la rendición, cuando ven en el fondo la fila india de soldados desarmados ya argentinos y el resto de los ingleses sacándote el fusil y haciéndolo volar a una pila inútil de material de guerra que ya no iba a servir para nada, como tampoco la guerra sirve para nada, porque hay una frase muy famosa que dice: si en la guerra pierden todos, ¿no? Unos y otros. Yo digo, si pierden todos, ¿para qué seguimos probando con la guerra? Así que esta foto a mí, la verdad que ver que, o sea, entender y sentir que te sacan el fusil es como quedarte desamparado, quedarte en cero, porque vos creías que ese fusil te iba a defender, y era lo único que vos tenías entre un bando y otro como para poder volver. La sensación de despojo cuando te van desarmando es tremenda, es durísima, es muy, muy dura. En este momento, yo no les dije, pero llevaban los bolsillos laterales del pantalón de combate, que son, vieron como esos pantalones cargo que se usaban hace mucho tiempo, esos bolsillos son enormes, ¿no? Que van sobre los muslos, sobre los costados de la pierna, y yo llevaba 187 cartas que había recibido en la guerra. Desde la primera de mi mamá el 28 de abril, saludándome por mi cumpleaños el 19, hasta la última que llegó, las tenía dentro de unas bolsitas para que, arrastrándome en el barro y en la nieve, no se me mojaran. Tenía repartidos entre las dos piernas las 187 cartas. Acá ven como el oficial inglés revisa tu ropa adentro para ver qué tenés, ¿no? Además de haberte desarmado. Fíjense que el soldado está sin el casco, ¿ok? Había regados en el barro de ese día, miles de fusiles, miles de municiones y miles de cascos. Y era como, es un poco fuerte, ¿no? La imagen, pero mientras vos ibas caminando kilómetros y ver esa escenografía sobre el barro, era como el que camina al cadalso, ¿no? Ese pasillo para morir y va pensando y va viendo ya su muerte. Esta era la antesala de que nosotros no sabíamos qué va a pasar. Eso es incertidumbre, no saber ni siquiera si vas a volver o no. Digo que esta foto a mí me representa porque acá ya estás prisionero, ya estás en el campo viejo del... perdón, voy a tomar un poquito de té para no... Disculpen, porque voy perdiendo la voz. Este ya es el campo de prisioneros, que era el campo destruido de los bombazos de los ingleses al lado de la pista de aterrizaje donde habíamos llegado. Yo digo que esta es una imagen que representa, porque vos ahí ves la mirada perdida del soldado, estás viendo la piel quemada por el viento y el alma prácticamente ausente. Digo que, como dije, a esa latitud y en esa época del año, el cielo de Malvinas, tan austral, está tan limpio que hasta tiene poesía. O sea, yo en el libro puse hasta un poco de poesía diciendo que esas, digamos, esos cielos con esas estrellas se ven solo ahí. Parece como si tuvieras, no sé, como si pudieras ver las galaxias, es decir, lleno, completo el cielo de estrellas, ¿no? Un cielo totalmente límpido. Ahora, esa misma noche, que vos la veías casi romántica, porque esa misma noche, que es igual que cualquier otra, cuando vos estuviste prisionero 5 días de los ingleses sin comer y sin tomar, salvo lo que los militares nos abrieron de los galpones el día de la rendición para que pudiera llevarte algo, sobrevivimos con eso, sobrevivimos con las pastillas de alcohol que nos dieron luz y calor, adoptamos un compañero que quedó solo, y la carpa era para 2, y éramos 5, no 4, éramos 5, y entramos igual, y yo empecé a dar vueltas en círculos al campo para que pase el tiempo y poder rotar con otros. ¿Cómo puede ser que esa misma noche, cuando vos eras prisionero, era más fría, más larga y más oscura? Puntos de vista. Una vez que volví al continente, pasada la guerra, no sé si pasó, para mí, digo que no, la guerra
no terminó, por lo menos para mí. Empecé con un camino que tiene 3 fases: reparación, reconstrucción y transformación. Repararme porque volví en un barco, en un buque hospital, porque volvíamos los más enfermos primero. Volvimos de los 4 de la trinchera, Marcelo, Bruno y yo, y dejamos a Sergio y a Ricardo. El abrazo que nos dimos cuando estábamos para irnos a embarcar y dejar a nuestros 2 compañeros y hermanos allá fue tremendo, porque no sabíamos qué les iba a pasar a ellos. Yo todavía pensaba que no me había salvado cuando subí al barco. Fue increíble, y la sensación de estar en el barco y pensar que todavía corrías peligro es impresionante. Me tuve que reparar primero porque estaba muy enfermo, muy enfermo, las manos, los pies congelados, una giardiasis intestinal severa, 16 kilos menos de peso corporal, fue tremendo. Después empecé con lo que llamo la reconstrucción, es decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué quiero hacer ahora? Bueno, empecé a reconstruirme ya desde lo físico y desde lo mental, anotarme en una facultad, hacer la carrera que quería hacer y no perder un año, porque mis compañeros me llevaban un año de ventaja, mis compañeros del secundario en la facultad. Pedí en la Universidad Tecnológica de Buenos Aires que si llevé un papel, un certificado de veterano, que me eximieran de dar el examen de ingreso para poder seguir con mis compañeros. Me lo negaron, di el examen y entré, así que no me importó nada. Y después empecé con la transformación, como digo yo. Mi transformación fue primero aceptar lo que me pasó, que ese creo que es el primer paso, ¿no? De un duelo, de venir de la guerra. O sea, para ser resiliente lo primero que tienes que hacer, creo, es aceptar lo que te pasó. Y lo segundo es no victimizarte. Cuando yo iba a buscar trabajo y se enteraban que era veterano de Malvinas, me rechazaban. Qué sociedad no preparada, ¿no?, que tenemos. Digo tenemos porque todavía creo que no evolucionamos tanto desde ese momento. Iban casi 40 años. La discriminación no es nueva. La discriminación tiene muchos años, acá y en cualquier parte del mundo. Yo me sentí discriminado y conseguí trabajo igual, porque me lo hacían más difícil, yo iba más para adelante. Siempre quise volver a Malvinas, pasé muchos años desesperado desde que volví. Desde el momento que yo llegué al continente, en el Bahía Paraíso, y bajé en Punta Quilla, cerca de Río Gallegos, yo miraba el barco, estaba totalmente alienado porque estaba, la verdad, bastante mal, muy débil. Yo miré el barco y me quería subir de vuelta a ver si me llevaban de vuelta a Malvinas. Era tal el peso de haber perdido y la vergüenza que teníamos de haber perdido que ninguno hablaba. En todo ese viaje en el barco, que duró 1 día y medio, porque nos tomó una tormenta, ninguno hablaba. Y a muchos que cuando llegamos nos pusimos a hablar y llegamos al continente, ahí, a Punta Quilla, nos daba ganas de volver a la guerra porque habíamos perdido. Eso es una construcción mental bastante compleja para entender, pero digamos la bronca que teníamos nosotros y la vergüenza de haber perdido nos llevaba a pedir que volviéramos a la guerra. Tuve la gran suerte, siempre quise volver a Malvinas, solo, en el primer viaje, y bueno, no importa, tardé 33 años. Volví en 2015 y me había prometido llevarle un rosario a cada cruz. No me importa si yo soy judío, mahometano, católico, a mí el rosario era lo único que se podía dejar en el cuerpo de cada una de las cruces de Darwin. Hay 237 cruces. Logré ir en el 2015 y me llevé una para cada tumba, para cada cruz. Y con mis hijos y con mi mujer le pusimos una etiqueta con el nombre de la familia que lo había donado, no comprado, donado. Muchos venían a mi casa o a la oficina, se lo sacaban, el que tuvieron toda su vida, que andás a saber de quién era, y me lo donaban, porque querían que estuvieran ahí. Y me lo llevé y puse uno en cada uno. Lo que pasó ese domingo, yo me había prometido estar el 14 de junio, que fue el día de la rendición. Y entonces
llegué un sábado 13 de junio y el domingo 14 me fui al cementerio. Lo que pasó que mientras yo estaba poniendo los rosarios, aparecen 3 personas vestidas de civil, como ven acá, que por suerte se me ocurrió sacarles una foto antes de que se fueran, y veían un loco, que era yo, totalmente loco, con una mochila cargada con 80 rosarios más de los que tenía que llevar, y voy poniendo. Atrás se avecinaba una tormenta de nieve, y yo estaba solo, en un silencio total en el cementerio, porque en Malvinas no hay árboles, no hay pájaros, no hay ruido, el único ruido es del viento. Y se me acercan, claro, me ven agachado, con total respeto y en silencio, poniendo cada rosario, sacando una foto. Me hablan en inglés, el que está a la derecha, el mayor, y me dice, ¿qué haces acá? Y le digo, mirá, yo vine a hacer un homenaje a mis compañeros caídos. Y me dijo, ¿sos veterano? Sí. Me da un abrazo, ¿no? Grandote, más grandote que yo mido 1,80 m. Me abraza y me dice, ustedes fueron muy bravos con nosotros. Nosotros somos 3 militares que estamos en la base donde vos bajaste ayer sábado con tu avión. Entonces ellos, era la primera vez que recorrían el cementerio igual que yo, y se ponen a mirar, van hacia el fondo, donde ven la cruz más grande y los mármoles con los nombres. A los 2 minutos vienen los 3 desesperados y me dicen, Marcelo, sí, ¿qué necesitan? ¿Te podemos ayudar? ¿Cómo? Sí, te podemos ayudar a poner los rosarios. Nos parecen preciosos y parece buenísima la idea. Les di una bolsita a cada uno y amorosamente iban colocando, con todo respeto, soldados ingleses, rosarios en las cruces de los caídos argentinos. En ese momento yo me puse a pensar que estaba construyendo un puente, que había derribado todas las barreras que en ese momento teníamos, mentales y no mentales, y entender que en la guerra van seres humanos, no van soldados. No van ni los estados ni los gobiernos, van personas. Y estas 3 personas me ayudaron a terminar esa tarea, y cuando se iban se me ocurrió sacar una foto y agradecerles. La verdad, fue un momento tremendo que viví allá, me encantó. Acá estoy dejando una nota en el Monte Harriet, ahí ven una cruz enorme de aluminio, impecable, y al pie de esa cruz van a ver ahí un valijón, un baúl de lata, donde después se cierra. Adentro tenés en un blister, en una bolsita para que no se moje, un cuaderno de una lapicera, y dediqué ahí unas palabras en inglés para el que lo fuera a tomar. Atrás ven el Monte Williams que parece una montaña perfecta, ¿no? Así son los montes de Malvinas, así de lindos son. Bueno, este es mi libro que escribí 25 años después, en el 2007. Lo saqué hice un homenaje a todos los que habían participado mandándome esas 187 cartas. Y lo fui intercalando con algunos capítulos que escribí, como les hablaba antes, del tema de las noches de Malvinas y todo esto. En el 2012, con mi trabajo, gané un premio internacional para viajar a Londres, que siempre de chico quise conocer Escocia e Inglaterra, y bueno, se me dio la posibilidad de viajar. Me fui con mi mujer, y esa es la entrada del Imperial War Museum de Londres, que es el más icónico de los museos militares de todo el Reino Unido. Es impresionante. Y lo único que hice fue salir de la convención. Eso era agosto, hacía calor, por eso estoy con la remera, y Laura me sacó esa foto. Entonces decidí llevar un libro para ir a ese museo y donarlo, si ellos lo permitían. Cuando fui, había un encargado de la biblioteca y le dije si me permitía donar este libro para que quede ahí. Claro, llama a la directora para ver si se podía hacer. La directora no estaba, le contestó por teléfono que sí, yo lo escucho. Y claro, después yo se los dejo, se los dedico, y pongo en inglés, solo con la paz es posible, mi firma y la fecha. Le dejo mi tarjeta y me voy. Vuelvo a Buenos Aires, después de un recorrido por Europa muy cortito, y decían, no me mandan un mail, no me mandan nada. ¿Cómo puede ser? Doné un libro.
llego a mi oficina y me esperaba esta carta, que es de la directora del Imperial Museum de Londres, agradeciéndome el haberles donado este libro y que va a figurar en esa biblioteca. Sorpresas que te da la vida, ¿no? Yo creo que ahora vamos a hablar de resiliencia y todo lo demás, pero creo que tiene mucho que ver con la resiliencia, todas las cicatrices que podemos tener como seres humanos, como personas, desde el lado H, como digo yo, de la guerra, ¿no? Del lado humano, más allá de la... Ustedes se habrán dado cuenta que no meto mucha púa o mucho dedo en el relato o lo épico de la guerra. La mayoría de la gente sabe que la hemos pasado realmente mal, pero otros dieron la vida, que es lo máximo, ¿no? Entonces, yo sigo con mis cicatrices, lógicamente. La diferencia es que, digamos, más allá de todas las medallas que me puedan dar y los diplomas, yo digo que muchos de nosotros tenemos cicatrices. Siempre me gustó la cultura del Japón porque me parece un pueblo realmente resiliente, muy extremadamente resiliente, y tengo un hijo, mi hijo más chico, Tomás, que ahora tiene 27, que estudió 6 años de japonés. Y siempre me impresionó esta historia del kintsukuroi o kintsugi, que es el arte que usan los japoneses para reparar los pedazos rotos de un objeto que en algún momento tuvo historia y se rompió, arreglándolos con hilos de oro y plata mezclados con resina y uniéndolos para que queden más fuertes y más bellos a la vez, ¿no? Eso marca, esa cicatriz marca que ese era un objeto valioso y que fue reparado. Yo mis cicatrices no me las guardo, las muestro, las mías están acá y acá, en el corazón y en la cabeza, y no las oculto, las muestro y las comparto. Solamente depende de nosotros de qué color queremos pintar las cicatrices que llevamos adentro y entender que son las decisiones y no las condiciones las que determinan quiénes somos. Así que yo estoy ya terminando la presentación y abierto a las preguntas. ¿Ok? Y cumplí con mis 40 minutos, Daniela, ¿eh? Van 39:03. Esto es insólito para mí. Voy a dejar de compartir, Lucía. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Qué lindo al final. Gracias por esta charla, gracias por compartir tu historia. Y bueno, eh, abrimos la sala para preguntas. Quieren hacerlas por el chat y vamos desmuteando los micrófonos. Damos, si me dejas, una definición de resiliencia, que Por a mí me favor. encanta. Tengo por acá algo anotado que me había puesto para no olvidarme. Para mí, resilientes somos todos, porque la resiliencia es esa capacidad de los seres humanos de pasar por una experiencia difícil, transitarla y salir fortalecido de ahí, ¿no? Y resiliencia viene del latín de un verbo que quiere decir caer y rebotar hacia adelante, ¿no? Resilio quiere decir eso. Muchos lo mezclan con el tema de los metales, ¿no? Que la aleación se calienta, se deforma y después vuelve a su estado normal. La resiliencia es eso, o sea, no hay que ir a una guerra para ser resiliente. Cualquier persona que ha tenido una experiencia dura en la vida, qué sé yo, pierde su trabajo, pierde un hijo, pierde un ser querido, se enferma, no sé, cualquier cosa, porque no es solo la guerra. Yo no conozco a nadie que se haya vuelto de una guerra como se fue, pero la verdad que resilientes podemos ser todos. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta dónde está ese plus cuando tocamos ese fondo, y yo lo viví en varias oportunidades en Malvinas. Parece que ya no queda más nada, ¿no? Y nuestro cerebro está preparado, la parte más antigua del cerebro, ¿no? El cerebro reptiliano, que es el más viejo, lo único que quiere es que vos sobrevivas, casi sin agua y sin comida, y pretende que vos sigas vivo, ¿no? Y a eso me ataba yo. La verdad que la resiliencia a mí me salvó. Y tiene 3 o 4 características, te digo nomás. Tiene que ver, digamos, es un constructo mental bastante complejo, donde juegan la personalidad de
ese ser humano, ese temperamento que tiene, la situación de riesgo por el que pasa, la adaptabilidad a ese riesgo, el poder de la adaptación, ¿no? El poder flexibilizarse y salir, pero primero aceptarlo. Yo creo que, lo dije durante la charla, para mí el aceptar y no victimizarme, a mí me hizo muy bien, a mí me funcionó. Bueno, dejo para preguntas, Daniela, ¿sí? Sí, claro. Acá tenemos en el chat, que después lo guardo y te lo comparto, ¿Cómo no? unas palabras muy lindas de Natalia y de Silvia para vos. Sí, gracias. Y bueno, abrimos para preguntas. Algo vos de la resiliencia y de cómo poder, ¿no? Quizás algunas herramientas que nos puedas brindar para nosotros, para nuestro cotidiano. Sí, Algo ya mira, hablaste, ¿no? sí, Pero mira, se me quizás ocurre algo. Hay un psicólogo francés que se llama Boris Cyrulnik, que la define la resiliencia, a mí me encanta, ¿no? Es tan profundo, tan poderoso para mí ese pensamiento. Dice que la resiliencia es la metáfora de los futuros posibles. Es decir, yo siendo resiliente tengo un futuro. Cuando, de vuelta, ¿no? Autorreferencial absoluto. Cuando yo llegué acá y me empecé a curar de la cabeza y del cuerpo, decía para mí, ¿no? Yo quiero un futuro, yo quiero, no sé, ponerme de novio, salir a la noche, formar una familia, tener un trabajo. Pero yo antes de eso, y como había vuelto, porque cuando un soldado se va, se va a una guerra y vuelven sus traumas también. El soldado carga sus traumas. El soldado que fue a la guerra y sobrevive, trae lo que se llama la culpa o el síndrome del sobreviviente, porque yo sé que los demás murieron para que yo vuelva, porque pude haber sido yo el que no iba a volver. Entonces, yo quiero aprovechar eso. Para mí es tan profundo entender que el otro dejó la vida para que yo volviera a mi casa y a la vida normal, que yo digo que yo quería una vida normal y que no la tuve y no la tengo, pero no discuto lo que me pasó. Me pasó, lo acepto y sigo adelante. No quiere decir que no me pegue, ¿ok? Eso no es ser resiliente. No, yo digo, no me pega, soy un fenómeno, me olvido. Daniela, no hay un solo día, uno solo, desde que volví que no me acuerde, uno. Pero mi cabeza está en cómo puedo ir para adelante. No me acuerdo para castigarme, ¿me entendés? Yo me acuerdo para decir, bueno, de acá para adelante, me rendí una sola vez, por ahora, el 14 de junio del 82, y ¿sabes qué? No me quiero rendir más, nunca más. gracias, Marcelo, gracias. Acá también tenemos un mensaje muy, muy lindo de Oscar Fernández, ¿no? Contemporáneo tuyo. Le tocó hacer el servicio militar también en la misma fecha, y si bien dice que no fue a Malvinas, bueno. Sí, lo estoy leyendo, sí, que le Sí, traje el recuerdo, sí. exacto. ¿Qué pasa que no hay preguntas? Ahí yo tengo gente conocida, por lo menos, que pregunten mis conocidos, ¿no? Como para empujar. ¿Qué decís? Hay ¿Qué te timidez, parece? claro, por supuesto, hay timidez. Después cuando ¿Vos decís que hay timidez? hay timidez y hay, claro, como el relato es tan fuerte, ¿no? Como el relato es tan fuerte, pensar Ahí en... está Angie, mira, ahí está Angie, una amiga. Hola Angie, ¿vas a abrir el juego? Hola, Marco. ¿Cómo Sí, estás? sí, sí. Aprovecho a tomar algo. Bien, bien, me hace llorar, Marce. Mm, Cuando te escuchaba, mm, digo, esto de sentirnos más allá de todo, no estando en Malvinas, la vida en sí tiene lo suyo. Más menos, pero siempre esto del salto y para adelante, como dijiste. ¿Cómo haces para no caer en ese estado que sería lo más cómodo y lo más fácil de y soy víctima? Las puertas me tienen que dar, me tienen que sí, hacer, porque soy sí. víctima. ¿Cómo haces para separarte de eso?
Sí, te entendí perfecto, Angie. Gracias por traer el tema, porque también lo había pensado para hoy. Es que a ver, claro que, a ver, parece, porque no lo experimenté, o sea, el papel de víctima parece como más fácil, pero también debe ser difícil, ¿eh? En mi cabeza yo creo que ser víctima todo el tiempo también te agota y también te quema la cabeza. Yo no estoy todos los días pum para arriba, ni diciendo, che, qué linda es la vida, amo la vida, me abrazo a la vida. No, tengo también mis momentos de bajón, por supuesto, por lo que sea, pero desde el día que yo volví, adopté esa. Me acuerdo perfecto cuando venía el médico. ¿Se acuerdan que antes las familias hace muchos años tenían un médico como de cabecera, ¿no? Ahí del barrio. Y me venía a curar las manos y los pies congelados y el tema de la parasitosis y yo lo miraba, ¿no? Y el tipo me pinchaba a mí la planta de los pies con agujas para ver si yo tenía sensibilidad y no la tenía. Cuando me bajaba la vista, la tenía pinchándome las piernas. Y, y yo dije, "No, yo no quiero dar lástima, no quiero, lo digo muchas veces, yo veía un agujero negro delante mío. Pensaba en mi futuro, pero no tenía un presente. O sea, a mí me faltaba un presente. Después podía pensar en el futuro. Y mi presente era armarme, volver a mirá, no lo vas a poder creer. Yo tuve que aprender a comer, que ahora me salió bastante bien, con todos los kilos que tengo de más, pero me costó mucho. Aprender a dormir, porque el día que yo llegué a mi casa, dormí una semana en el piso, mis viejos habían cambiado mi colchón, y volver a cosas básicas, ¿no? A pedir un trabajo, a ir para adelante, a ir a la facultad. Y yo veía, mientras me iba recomponiendo, un agujero negro que eran tristeza, depresión, miedo, el victimizarme. No, no, nunca lo usé. No, no, nunca pensé en eso porque a mí ya me costó mucho rendirme ese 14 de junio. Yo no me lo olvido más. Para mí fue un dolor tremendo. Y no me quiero seguir rindiendo. Si yo me victimizo, me estoy rindiendo. Si yo me quedo en mi casa encerrado y no quiero estudiar, o no quiero aprender, o no quiero trabajar, o no quiero formar una familia, o estaría internado todavía en el hospital militar. Cuando nosotros volvimos destruidos, pasamos por Campo de Mayo, y se supone que cuando uno vuelve de una guerra lo tiene que un médico revisar, ¿verdad? Mínimo, ¿no? Ni nos revisaron. Había un médico sentado frente a un escritorio, como estoy yo acá contra ustedes, y ni siquiera me hizo sentar, ni siquiera me ocultó. Me dijo, ¿cómo se siente, soldado? Yo estaba destruido. Si yo le digo todo lo que tenía, todavía estoy internado. 39 años después le dije, me siento muy bien, gracias. Gracias, mi capitán, le digo al doctor. Y me fui. Entonces, cada cosa cada momento en que yo me victimice, voy a ir para atrás y me voy a seguir rindiendo contra la depresión, por supuesto que tengo días difíciles, pero sé que están. O sea, yo cuento con esos días, yo sé que los tengo. Y me olvidé decirte, Daniela, y perdón, Angie, es tan bueno pensar en una charla con un veterano, no porque sea yo, cualquiera, fuera del 2 de abril, es impresionante, porque claro, todo esto arranca el día 2 de abril, un rato ahora en la tele, porque la vacunación y la pandemia lo va a tapar como el año pasado. Yo intenté que no y estuve en varios lados por suerte para difundir, pero es, es ponerme en la cabeza que quiero, ¿no? O sea, creo que, no sé si muchos coinciden conmigo, yo a veces digo, ¿qué es lo que no quiero? ¿No? Es más fácil a veces, ¿no? Hay momentos difíciles para decir, yo quiero esto. Para mí a veces se me hace más fácil, ¿qué es lo que no quiero? No quiero depresión, no quiero angustia, no quiero victimizarme, no quiero perder el tiempo y no me quiero volver a rendir. Ya está, con una me alcanzó. Gracias, Angie. A vos, Marce, gracias. ¿Qué más? ¿No hay más? ¿No hay más preguntas? No puede ser. Marcelo. Sí. Marcela, ¿cómo estás? Ahí te veo. Sí, un gusto. Yo es la primera vez Igualmente. que me conecto.
Bueno, a mí me llamó la atención las palabras que dijiste, que eso habla un poco de vos, me parece. Dijiste el escribir, Mm. que sentiste el calor de tu casa. Después pudiste ver el cielo con estrellas y en ellas habían poesías, noches románticas. Y eso habla un poco también de la mirada que tenés vos, ¿no? Positiva, de seguir para adelante. Ujú. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfectamente, te escucho perfecto. Sí, Eh, es eso, es como bueno, vos decís. creo que se trata de eso, de no victimizarnos, ¿no? Y aceptar el momento a momento, el día a día, y de ahí lo que se viene y tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Ujú. Desde Sí, nuestra postura, desde sí, nuestra... no es tan fácil enfrentar las cosas, por supuesto, no es tan liviano, hay que estar preparado, no es que, viste, todos los días estás al 100. Sí, Pero, por ejemplo, yo te digo, yo empiezo por aceptar lo que pasó. claro, Porque si yo no lo acepto, me victimizo inmediatamente. ¿Por qué a mí? ¿No? Yo escuché claro. muchos ¿por qué a mí? Yo te voy a decir una cosa, Marcela, yo sufro mucho por la familia de los que no volvieron, porque ellos no tuvieron segunda oportunidad. Yo soy el fruto de una segunda oportunidad que la vida me dio para volver. Y a veces no me doy cuenta, ¿no? O no me quiero dar cuenta. Entonces esa segunda oportunidad para mí, o sea, que vos vayas a una guerra y vuelvas, es Sí, una gran segunda oportunidad. Entonces, ahí me paro yo y digo, si yo tuve la suerte de volver, y muchos otros, 632, más el doble que se suicidaron por el efecto de la posguerra, ¿no? Del estrés postraumático, del 82 para acá, hay el doble de suicidios que muertos por combate. Entonces yo digo, ¿cómo no voy a aprovechar? O sea, tendría que ser muy tonto para no aprovechar esta oportunidad. Así que no es que me levanto, ¿no? Y hago el saludo al sol y todo lo demás, pero en mi cabeza yo digo, a ver, no sé, ahora voy a hacer un curso de esto, a ver, ahora en mi trabajo voy a agregar esto, ahora se me ocurrió, no sé, un deporte, bueno, a ver, qué sé yo, aprovechar la vida, ¿no? buscar la forma, Pero sí. no es que estoy regalando alegría y felicidad por la calle, ¿eh? No, de ninguna manera. Creo que un poquito a veces al contrario, soy muy para adentro. Hace muchos años yo, con esta verborragia que me ves, yo le contaba a algunos amigos un montón de cosas y después me quedaban cero, ¿no? Así, track, como muteado sería. Y bueno, sí, porque pasaba por periodos de mucha cosa dentro de la cabeza, pero cuando entendí que a mí me hace bien esto, o sea, sí, yo tengo mi trabajo, ¿no? Por supuesto, pero esto es lo que más me gusta hacer en la vida. Es, es para lo que volví, porque, digamos, esa oportunidad, el haber, solamente pienso en las cartas, ¿no? Nosotros, como digo muchas veces, vivíamos a través de las cartas. Mi mamá y yo, en nuestro ida y vuelta, que hubo como, yo le mandé como 23 cartas, mi mamá pudo mandar 9 o 10. ¿Vos sabés que en ningún momento de ninguna carta dice guerra? ¿No está la palabra? Mi mamá ponía, y que este cruel distanciamiento termine. ¿No era más fácil poner que se termine la guerra? Y Mira yo vos. repaso las cartas, muchas, todo el tiempo, porque son una joya, son la foto de la sociedad del 82. Y digo que muchas veces yo le mandaba a mi mamá y le ponía, sigo vivo, sigan escribiendo, sigo vivo. Es un mensaje tremendo, porque sigan escribiendo es no me sueltes la mano, ¿no? No me dejes solo. Seguí escribiéndome para saber que están del otro lado, ¿me entendés? Y que yo te puedo contestar. Y nunca me puso a pensar, eso me lo dijo Andy Kuznetsov en la radio la última vez, me dijo que eh, si yo en algún momento pensaba que esa carta que mandé pudo haber sido la última.
No me pasó. Entonces yo tenía en mi cabeza que iba a volver, ¿no? Hasta que caímos prisioneros. Ahí se puso un poquito más difícil, pero qué bueno lo que me trajiste. Sí, porque es tal cual lo que vos decís. También la posibilidad que tuviste de ganar ese premio, poder ir allá, Sí, y si se quiere se puede decir que es una resignificación, ¿no? sí, Volviste de vuelta. sí, completamente. Mm, A mí el volver a Malvinas, como digo yo, hay muchos sobrevivientes de la tragedia de los Andes, de los uruguayos, mm, que yo sigo y escucho y me prendo en todas las charlas, que tienen cosas muy parecidas. Fíjate, ellos cayeron en una montaña y nosotros en una guerra. Y uno de ellos, Strauch, creo que Eduardo Strauch, que lo escuché en una charla el año pasado, él a la montaña la llamaba mi casa. Y yo a las Malvinas le llamo mi casa porque fueron mi casa. No fueron, son mi casa. Pero ahí fueron 66 días mi casa. mm, Y para mí cuando volví era como volver a mi casa. mm, Es más, vuelvo a casa, escribía yo en un blog. Vuelvo a casa y iba poniendo capítulos. Eso es mi casa, ¿viste? Entonces todos decimos, bueno, ¿y cómo son? Son chiquitas, no valen la pena. ¿Por qué no hablan con los padres de los soldados que no volvieron a ver si valen la pena? Hay madres que todavía creen que sus hijos pueden llegar a volver. Hay madres que estaban tranquilas pensando que sus hijos estaban en los montes y no en Puerto Argentino, y en realidad el ataque empezó por los montes y sigue con Puerto Argentino. Y no me voy a olvidar, y ya le dejamos lugar a otro, Marcela, para que pregunte, no me voy a olvidar más en un documental que hicimos para la tele, entrevistan a una mamá de un soldado que nunca volvió y decía que ella escribía las cartas y hacía así con la mano, ¿no? Y le mandaba tanta energía a mi hijo que pensaba que lo aplastaba con ese amor y con esa energía. Increíble, increíble. Increíble. Gracias, Marcela. No, porque gracias a usted. Tenemos una pregunta de Daniel. Daniel, ¿te querés desmutear y hacerla? Ahí está. No te escuchamos. Bueno, buenas noches. Ahí Ahora está. sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Daniel. Te hacía el comentario primero que interesante la posición tuya, ¿no? Respecto a una época donde es tan fácil hoy odiar, qué grandeza, ¿no? Que ante un enemigo tan real, ¿no? Y no elegido, si se quiere, este acto que vos hiciste, ¿no? Y esta posibilidad de construir puentes, que tan necesario es en esta sociedad tan dividida, tan agrietada, poder escuchar esto, ¿no? La verdad que es muy interesante. Así que te agradezco por las palabras. Y después mi pregunta era esta capacidad de resiliencia, si esto es posterior al hecho traumático o si esto ya, digamos, en el momento en que vos estabas con este frío, con la muerte alrededor, con el frío, con el hambre, con la soledad, con todo eso alrededor tuyo, si vos ya tenías este pensamiento, digamos, resiliente o se construye a posterior, ¿no? Porque lo digo más que nada apuntando a esa gente que sufre en el momento cuando uno por ahí ve todo encerrado, si se activa ahí o se activa posterior. Esa es mi pregunta. Sí, perfecto. Y gracias a vos, Daniel. A mí se me hace que es una vez que el trauma pasó, empieza la resiliencia, la construcción y el empezar a levantar vuelo, ¿no? Yo creo que es post-trauma la resiliencia. Ahí, cuando vos te diste vuelta y ves lo que te pasó y entendés lo que te pasó y te empezás a preguntar y empezás a usar el pensamiento positivo, que nunca viene mal, porque uno es lo que piensa, ¿no? Si vos pensás negativo, así te va a ir. Es muy difícil a veces salir y hay algo muy piola que dice Alejandro Melamed, amigo también, gran crack de recursos humanos y de temas de empresa, que dice que, digamos, hay una visión de pozo y una visión de túnel. Vos entras en un pozo y empezás a querer salir y escarbás más para abajo. Ahora cuando vos ves un túnel y ves una salida y sabes para dónde ir. Yo cuando volví yo veía un túnel, no veía un pozo. Porque ver el pozo me daba un miedo. Yo no era un valiente, yo no sabía ni usar el fusil, de hecho no lo usé nunca, como digo, por suerte. Así que sí, para mí es cuando vos te das cuenta de lo que te pasó y cuando te das cuenta que todavía estás acá y cuando te das cuenta
que tenés la oportunidad. Y dejarla pasar, para mí, ojo, miles de veces pensé en el suicidio, miles, no una, miles. Pero dije no. Así que acá estoy, todavía acá estoy. Todavía acá estoy. Gracias, Daniel. Yo tengo Tenemos una pregunta, Marcelo. Sí, ¿quién es? Tu Milena. vecina. Ah, mi vecina, sí, de colegiales, ¿cómo no? Sí, Mile. ¿Cuándo empieza la aceptación tuya? Esa nunca la pensé, nunca me la hicieron. Todavía hay preguntas que no me hicieron. Mirá que van muchas charlas. Me costó, me costó, no fue inmediato, no fue inmediato, pero yo era como que estaba al principio anestesiado, sería la palabra, ¿no? Estaba como una, viste, ahora están de moda las burbujas, ¿no? Como dentro de una burbuja y reset, no, ¿sabes cuál es la palabra? Reseteado. ¿Viste cuando haces reset y vuelve a cero la máquina? Bueno, así estaba yo, en cero. O sea, yo arranqué de cero, de vuelta, como le dije a Angie, a comer, a bañarme, a dormir, a una cosa de locos. Pero sí, yo me reseteé. Cuando volví, esperame un poquito que le pido agua a Laura. Cuando volví, estaba un poco, no estaba enojado, estaba anestesiado. Estaba anestesiado porque nos metieron en Campo de Mayo 5 días para que no tuviéramos estrés del encuentro con los familiares. Y ahí le dije yo a un oficial, pero cuando me mandaron no me preguntaron si me estresaba en la guerra. Entonces ahí sí, cuando volví y ya estaba en mi casa, incluso en Campo de Mayo, durmiendo en Campo de Mayo, yo pensé que todavía corría peligro. Fíjate la construcción mental. Pero la aceptación vino cuando yo entendí que empezaba de cero la vida de vuelta. Y vos podés decir o inferir, o alguien puede inferir, pero estuviste 66 días. Y una vez me preguntaron eso, che, pero todo eso en 66 días. Y yo, un poquito desafiante, le contesto, ¿querés probar? Y el reseteo a mí me puso, viste, como cuando ves un video de YouTube desde el principio y empieza a correr. Ahí cuando empezó a correr me fui haciendo la aceptación de lo que me pasó. La verdad que nunca renegué. No, nunca renegué ni puteé contra lo que me pasó, ni me castigué con eso diciendo, mirá lo que me pasó. Y a veces digo, aunque parezca loco, que para mí la guerra fue una escuela. Aprendí mucho. Por suerte volví. Pudo haber sido diferente, ¿no? Pero por suerte volví. Pero fue una escuela para mí. Aprendí un montón. Gracias. Me estaba acatarrando acá. Gracias. No sé si te contesté, pero para mí fue ahí. Cuando yo reseteé, estuve en cero y ahí dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Quiero trabajar, quiero estar con mis amigos, quiero subir de peso, quiero curarme, quiero ir a la facultad, quiero hacer una familia, quiero estudiar. Ahí dije, sí, esto yo lo acepto, lo que me pasó. Me guste o no, lo acepto. Porque si yo voy a, viste cuando vos peleas contra algo mucho tiempo te cansás, se te bajan los brazos. Y yo no me quiero rendir, de vuelta. Hoy me puse, y se los digo de verdad, cada vez que tengo una charla se me vienen como pensamientos o frases nuevas y digo, yo no me quiero rendir de vuelta. No, el día que me muera será, qué sé yo, algún día, pero por ahora estando acá no me quiero rendir, porque está bueno estar vivo, ¿no? Por lo menos para mí. Esa sensación y de vuelta, y pensando, porque tengo mucho contacto con familiares de soldados que fallecieron, y ahí está una familia que me adopta como si fuera su hijo, y yo los quiero como si fueran mis viejos. Les juro que se logra eso, es una cosa que uno no puede entender a veces, pero
el amor que te da la familia del soldado que falleció, como si fueras su propio hijo y se apoyan en vos y te manifiestan ese amor y ese cariño de padre y madre que quedaron sin su hijo, la verdad que es durísimo, pero a mí me encanta. Gracias, Mile. Teníamos ahí está, Edu Díaz, la mano levantada. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué Primero, tal? ¿Qué tal? Primero agradecerle a Milena, que gracias a ella, la verdad, conozco este espacio y estoy agradecido por haber compartido toda esta hora y cuarto que llevamos. La verdad, excelente, me ha llevado al nivel de emocionarme. Yo cuando sucedió lo que relataste tenía 13 años y veía pasar, digamos, los tanques, los camiones con los soldados y escribía cartas también y mandaba chocolates y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Entonces, me trajiste muchos recuerdos y gracias por eso. Y quería preguntarte, y permitime que te haga una pregunta casi personal, pero aquel Marcelo de 19 años, que realmente, por todo lo que contás, tenía una capacidad adicional, que yo creo que construiste tu regreso ya cuando te estabas yendo, es lo que puedo percibir. Y entonces la pregunta es, ¿tenías alguna formación en cuanto al control de emociones, algún liderazgo previo que vos tengas? Nadie se prepara para una guerra, está claro, ¿no? Pero evidentemente hay una marcada capacidad que tenés. Mira, Eduardo, ¿no? Supongo sí. Sí, Eduardo. Mira, la verdad que no. Yo venía de una casa muy modesta, en Avellaneda, en el fondo de Avellaneda, en la provincia, y mi viejo herrero y mi mamá vendía cosas a plazo, casa por casa. Muy de familia, como digo yo, familia media, ¿viste? Media. No media. Pero no me faltó nada, no teníamos nada y no faltaba nada, ¿viste? No sobraba tampoco. Y siempre fui muy curioso. Vos sabés que la curiosidad me ayudó siempre, durante toda mi vida. Me lo trajiste ahora porque yo no tenía ni capacidad de liderazgo ni nada. Era un desastre jugando al básquet, me creía que era el mejor. Hasta el técnico me dijo que sacaron mi camiseta mientras yo estaba en la guerra para que no la use otro, ¿viste? Me creía de la NBA. Y no, yo era un pibe muy curioso, muy curioso, ¿viste? Me gustaba leer, me gustaba investigar, y la curiosidad me ayudó todo el tiempo, hasta hoy, a aprender, ¿viste? Y a entender, ¿no? El ser curioso te lleva hoy a googlear cualquier cosa y a seguir investigando y a agarrar un libro, pero no, nunca yo fui líder de nada, ni de un equipo de básquet, ni en la escuela que pasé ahí raspando el industrial, porque me equivoqué, yo tendría que haber estudiado historia y geografía. Fui para el industrial porque éramos amigos muchos, así que, pero no, yo no encuentro creo que lo encontré ahí. Ahora que me lo traes, la encontré ahí, la capacidad de liderar. ¿Sabes dónde? Uno, con las pastillas de alcohol. Uno. Porque si yo te muestro o te diseño la carpa donde tenían que vivir dos, vivíamos 4 y adoptamos a uno, a Héctor Miño, que ya falleció hace 2 años, ahí sí mandaba yo. Puedo decir mandaba. Ahora queda más lindo lideraba, ¿no? Pero ahí sí lideraba yo, porque yo dije, dicen, che, Marcelo, ¿cómo vamos a hacer para vivir 5 si la carpa es para 2? Ah, mira, le decía yo, ¿no? A veces, no lo vas a poder creer, pero a veces había cosas que te cagabas de risa en la guerra. Hay cosas que hasta cantábamos canciones de noche, bajito, porque el viento se lleva todo, porque no hay ruido, cantábamos bajito, ¿no? Canciones viejas. Pero liderar, las pastillas fueron para liderar, robar comida era liderar y repartir, porque todos somos iguales. Y meterse 5 en una carpa para 2 era imposible. Entonces dije, ok, si la carpa es para 2, van a entrar 4. Y yo salgo y me voy.
y viste como al vóley, ¿no? Sale uno, entra el otro, va rotando, ¿no? Y no me olvido más que les dije yo, antes de terminar, que yo salía a dar vueltas. Lo que no les dije es que yo salía a dar vueltas. El problema es que no me agarró la noche y no podía volver, no encontraba el campamento. Me perdí. Y empecé a correr, y empecé a gritar y empecé a llorar mientras corría y vi una luz del campamento. Y cuando yo me perdí, estaba en el extremo opuesto al campamento, ahí a la tarde, mientras bajaba el sol, poquito que hay, había visto unos caballos de muchos colores, no verdes, de muchos colores raros. Y sí, porque estás alienado, puede pasar, ¿no? Y entonces cuando volví, llorando y puteando, mis compañeros dicen, Russo, ¿a dónde fuiste? ¿Qué sé yo dónde fui? Decime qué suerte que volví. Y les dije, muchachos, ¿saben qué? Pues éramos hermanos todos. ¿Saben qué? Vi caballos. Y me hacían así en la espalda y dicen, no, Marcelo, acá no hay caballos. Cuando volví en 2015 y pasé por el aeropuerto viejo, donde estuvimos nosotros en ese campo agujereado por la bomba de los ingleses, encontré caballos. Toma. ¿Te gustó? Me encantó. Tengo las fotos de los caballos. Me encantó, No, me encantó. hay cosas que vos decís, este pibe está loco. Sí, estoy loco, pero viste que a veces es difícil transmitir una sensación, una emoción que te pasa por el cuerpo. Nosotros nos acostumbramos a estar en una guerra. El ser humano tiene la capacidad de acostumbrarse a no comer, a no tomar, a estar bajo fuego. Es una propiedad del ser humano impresionante, la adaptación a ese cambio, que es tan tremendo. Y como digo siempre, ni uno se quejó, ni un soldado se quejó, que eso era duro. Claro, como dicen acá, ahora al principio de la cuarentena, me decían a mí, pero los periodistas, pero la gente se queja porque se tiene que quedar en su casa 15 días, ¿te acordás? Era la primera, Sí, 15 sí. días y se quejan, ¿no? Rascándose. ¿Y ustedes estuvieron allá? Sí, se lo digo a Feynman, ¿no? Sí, Eduardo, pero es otra cosa, ¿no? La guerra ya pasó. Esto también es una guerra, lo que tenemos acá, pero es muy parecido. Vos te salvás con el otro. Nadie se salva solo en la guerra. Vos te salvás con el otro. Hay decenas de historias de soldados que dieron la vida por sus compañeros. Impresionante. En todos lados hay historias de soldados que murieron para salvar a otros. Es ese altruismo que hay en la guerra también, y la cobardía más grande de tipos que venían y te sacaban cosas de tu pozo cuando vos estabas de guardia en otro lado, ¿no? Y cosas miserables que después se pagan, por supuesto, en la vida. Pero bueno, yo me quedo con las cosas buenas que tiene la guerra también, aunque parece que todo es oscuro y malo, la excelencia que aflora del ser humano, como les dije, el encontrarnos de a ratos los cuatro, porque era difícil que estuviéramos los cuatro, cada vez que avanzaba el otoño, el pozo era más angosto, le metíamos más tierra para estar más apretados, ¿me entendés? Claro. Y tener al otro al lado para que te transmita calor. Fíjate cuando uno dice, se fundieron en un abrazo, ¿no? Dos personas. Se funden porque generan calor, ¿viste? Y no lo pensamos. Entonces, el compañerismo, el no tener nada y tener todo al mismo tiempo, el saber que el otro, ¿cómo te pones a pensar que el otro va a dar la vida por vos y vos también? Las conversaciones. Cuando vos ves una película de guerra, sea la que sea, y decís, los tipos empiezan a hablar. Nosotros, Edu, decíamos, yo no estaba de novio, ¿no? Pero algunos de los chicos sí. Sergio, también otro hermano de la guerra, Sergio Grabchuk, me decía, Marce, si yo no vuelvo, dale esta carta a mi novia y decirle que la quiero, o a mi vieja, o lo que sea. ¿Vos te imaginás ahí? Con 14 bajo cero, o sea, ahí ya no te importaba el frío y el hambre. Esa conversación era todo, ¿viste? O sea, ese es el punto del ser humano, no el más bajo, el más alto. El entender que está a punto de no volver y está pensando en lo que dejó en su casa. Eso a mí me daba ganas de seguir.
yo no estaba de novio, pero yo quería volver a mi casa. Yo quería abrazarme con mi papá, mi mamá. La vuelta fue impresionante cuando nos encontramos en Campo de Mayo. Pensá que no existían los celulares, que se armó como un... Todas las escuelas del ejército en Campo de Mayo son iguales. Las paredes blancas y los portones verdes. ¿Viste? Una se llama Sargento Cabral y la otra no sé qué, pero son todas iguales. Entonces mi familia se dividió. Y yo estaba en Campo de Mayo con un lavado de cerebro muy fuerte que nos hicieron, pero yo nada. Así como zafé del médico que conté, yo nada, yo no hablaba. Yo estaba para adentro y bichando si me venían a buscar. Y salía como un perrito en una vidriera de una veterinaria que, viste, que quiere que lo compren. Entonces las familias iban a buscar a los soldados a unos patios gigantescos con unos baldosones rojos típicos de esa época y de las escuelas militares. Y yo tenía, había unos ventanales tremendos desde esos salones para pasar al patio. Y yo salía todos los días a ver si me venían a buscar. Porque, ¿cómo saben dónde estoy? Ah, me dijiste de líder. ¿Sabés qué hice cuando volví en el micro? El micro todo cerrado, ¿no? Esas ventanas con unas cortinas de tela horribles, ¿no? Del ejército ahí, todo cerrado. Claro, un silencio, quiero que entiendan que lo conté, la vergüenza y el dolor de haber perdido hacía que ninguno hablara. Éramos muertos, personas muertas, todavía vivas, adentro de un micro. Y esta cabeza que no paraba, por el pasillo, como si fuera el celador, ¿no?, del micro del colegio, pasaba un policía militar, pero un soldadito, ¿no?, nuevo. Y tac, siempre yo tenía una virome acá, una lapicera y un papel, ¿no?, porque me gusta escribir. Entonces, y acá llevabas la cuchara, que la tengo acá, me la traje. Y acá llevabas la cuchara por si encontrabas algo para comer, enseguida la sacabas. No necesitabas un cuchillo y un tenedor, no había que cortar. No había nada para cortar, había para agarrar con cuchara. Y con esa lapicera le dije a este chico, mirá, te dejo el teléfono de mi casa, haceme un favor, avísale a mi familia dónde estoy, dónde me llevan. Todavía no existía el 4, ¿no?, de la casa de mi viejo adelante. Le doy el teléfono y esperando que ese chico cumpliera. Y ese chico cumplió y llamó y dijo, está en Campo de Mayo en tal escuela del ejército. Y en esos patios yo salgo, un día no viene nadie, segundo no viene nadie, el tercero no viene nadie y te angustias y te bajoneás y te querés ir y te lavan la cabeza de vuelta. El cuarto día yo tenía un tío que también murió el año pasado, mi tío Leo, que medía 1,98 m, una bestia, y yo me acerco a ese ventanal que te dije para pasar al patio porque lo vi de espalda a 5 metros mío, porque era tan alto que distinguí de espalda que era él. Y créeme, Edu, que me quedé en el vano de la ventana y no podía, quedé tan paralizado del estrés de haberlo visto, que quise caminar y no pude, quise gritarle y no pude, hasta que respiré con toda la fuerza que tenía desde el estómago y le grité a mi tío el nombre. Él me decía cabeza, ¿viste?, por la cabeza que tengo, y ni me salió Leo, le grité cabeza. Y mi tío se da vuelta, me agarra, nos abrazamos y ese abrazo fue un abrazo sin tiempo. Te imaginás, el primer familiar que encuentro, y ahí vinieron mis viejos y volvimos a casa. Ahí volvimos. Así que eso, wow, sí, fue un poquito de liderazgo. Ahora me hiciste acordar. Gracias. Gracias, muy, muy vívido tu relato. Impresionante. Muchísimas gracias. Gracias, Edu. Marcelo, tenemos tiempo para una más y cerramos. Pero como no, yo tengo toda la noche, Daniela, ¿eh? Bueno, tenemos en el chat la pregunta de Cecilia. Cecilia, ¿querés abrir tu micrófono y hacer la voz? Hola, buenas noches. Muchas gracias
Marcelo, la verdad que estoy maravillada con tu relato, emocionada. Son tantas emociones juntas y es muy lindo lo que nos contás. Así que muchísimas gracias, porque nos dejas una gran enseñanza en estos tiempos que son tan difíciles. Y lo que te quería preguntar es, de todo eso que vos soñabas, por ahí cuando estabas allá o en los primeros años, desde que volviste, ¿qué es lo que pudiste hacer y qué es lo que todavía no pudiste cumplir? Ah, esa es buena. Gracias, Cecilia, No, gracias a vos. por tus palabras. Lo que pude hacer, sí, lo primero que tenía a mano era estudiar, trabajar, tener mi familia, tener mis hijos, tener mi casa, tener un trabajo. Y siempre digo que tengo más de lo que necesito, ¿no? No me quejo con eso porque tengo la posibilidad de hacer esas cosas, ¿no? Trabajar, estudiar, vivir y tener mi casa, que no es poco. Me quedan muchas cosas para hacer, muchas. Siempre tuve pendiente volver a Malvinas y si te digo que desde el día que llegué al continente quise volver porque habíamos perdido, desde ese momento siempre me dije que yo tenía muchas ganas de volver, tenía una necesidad de volver. Es un poco loco, mucha gente me dice, pero ¿cómo vas a volver al lugar del que por ahí no volvías? Porque tengo esa necesidad, porque es mi casa, como dije en un momento de la charla, es mi casa. Para mí las Malvinas son mi casa y hay cosas que todavía no he podido hacer. Hasta fui a hablar hace un año y pico con el embajador del Reino Unido, acá, con Mark Kent, que ahora cambia, con el cambio de gobierno cambia, y lo fui a visitar, un tipo muy, muy abierto, muy cabeza abierta, y le dije que le llevé mi libro, y por supuesto lo aceptó, y le dije que, me dice, bueno, ¿y qué necesitas? Necesito ir a Londres a dar una charla como doy acá, y después traerme un soldado inglés a dar una charla a Buenos Aires. El tipo se le abrieron los ojos y me dice, me encantó. Claro, después vino todo esto, te imaginás, y no lo vamos a poder hacer por ahora, pero me quedan muchas cosas. Tengo ganas también de hacer una obra de teatro que tenga que ver con el tema de Malvinas. Hubo una acá que se llamó Campo Minado, que se daba en el Teatro San Martín, que hay 3 soldados ingleses y 3 argentinos, veteranos de verdad, que hicieron una obra maravillosa que la pueden poner en YouTube. Pueden buscar Campo Minado o pueden buscar Teatro de Guerra también, que es del mismo grupo. A mí me encantó, me voló la cabeza, tanto es así que cuando fui con Laura y mis hijos al teatro y hablaban los actores, mi mujer me pega con el codo y me dice, es lo que vos decís toda la vida. Y sí, están contando lo que les pasó y hay cosas comunes entre soldados, pero me gustaría que nos demos cuenta que Malvinas es todo el año. Lo que está haciendo Daniela y la comisión de la Cámara es buenísimo, porque todos nos acordamos el 2 de abril o por ahí. Fíjate que siempre a mediados o fin de marzo, Cecilia, aparece, no sé, están poniendo una torre de exploración de petróleo cerca de Malvinas. Hay aviones militares ingleses en Malvinas. Ahora Boris Johnson dijo que va a reforzar la parte militar de Malvinas. Siempre pasa eso. ¿Para qué? Para que nos acordemos que el 2 de abril es el Día de Malvinas. Te imaginarás que para mí es todo el año y me gustaría todos los días abrazar a los padres de los soldados que murieron. La verdad que para mí es una pérdida increíble para esa familia y el estar cerca para mí, como lo estoy muchas veces, y hacer esto y difundir y todo me acerca más a, porque se habla de, viste que se dice la causa Malvinas, ¿no? Pero nadie habla del efecto. Toda causa tiene un efecto, ¿no? Es una ley física, pero nadie habla del efecto Malvinas. ¿Cómo se puede vivir en un estado de alerta permanente 66 días y 6 días prisionero que viví yo? ¿Se puede? Sí, se puede, si no, yo no estaría acá, pero ¿cómo se vive? ¿Qué le hace falta a los veteranos? Yo tengo más de lo que necesito, ok. Los veteranos que no tienen vivienda, que no acceden a esto, no tienen el PAMI, ok. Pero ¿y si le diéramos una vivienda digna, que no son tantos,
Hay una ley en la ciudad de Buenos Aires que dice que de cada 5 viviendas que levanta la ciudad de Buenos Aires como ente, una debe ser para un veterano. Y no se cumple. O sea, con la pensión sola no vale, ¿entendés? No alcanza. Hay que abrazar a esas familias, hay que tenerlas cerca, hay que darles contención. A mí nadie me llamó de ningún gobierno, chicos. Ninguno. Y van 39 años. Entonces yo soy un self-made man, yo me hago solo. No espero que el otro me traiga. Pero ¿por qué tengo la posibilidad? ¿Entendés? Y el que no la tiene, me da mucha pena porque no tiene ni siquiera la posibilidad de insertarse en una sociedad, de insertarse en un trabajo, de tener su cabeza medianamente tranquila. Hay mucha caída en adicciones, hay mucho suicidio, hay mucho desamparo. Entonces yo quiero que eso se empareje, ¿me entendés, Cecilia? Yo quiero, a ver, hay algo más importante que haber representado a un país en una guerra, que es loquísima la idea. Entonces yo digo, yo he viajado por muchos lados, he visto veteranos de la Segunda Guerra Mundial en Hawái, ¿no?, que sobrevivieron a Pearl Harbor, y el respeto que hay en esos países que vivieron tantas guerras para los que fueron y por suerte volvieron, y para los que no también, que digo, bueno, acá nos falta mucho todavía. Yo lo único que pido, y con esto cierro, Daniela, para no irme mucho con el tiempo, cuando me preguntan, ¿y vos qué querés? Y yo lo que pretendo y quiero es que cuando vos veas no por mí, de verdad, tengo la posibilidad de ir a los medios, soy muy tujes inquieto en eso y empiezo a llamar productores y por suerte aparezco en varios lados para poner estas ideas. Yo lo único que quiero es que cuando alguien se encuentre con un veterano lo mire con orgullo, nada más. Más no hace falta. Que entiendas que esté como esté, esa persona dio todo y no tenía nada. No tenía un solo recurso, como se dice ahora, ni una sola herramienta. Entonces, ni una prenda impermeable, nada, ni agua, ni comida, ni instrucción. O sea, no es que la instrucción o la preparación era importante, era imprescindible, porque dependía que vuelvas o no. A mí no me tocó, me pasó cerca. Entonces, cuando veamos un veterano, mirémoslo con orgullo. Eso solo. Gracias, Marcelo. Muchas gracias por esta charla, por tus vivencias. Bueno, yo quiero, como para ir cerrando, destacar, ¿no?, porque trasladándolo al plano de cada uno libra sus batallas, ¿no? Entonces esta historia que vos nos brindás nos da herramientas y nos inspira para hacerles frente a cada una de esas batallas. Y me quedo con esa frase que dijiste de la última de tu exposición, que fue ¿de qué color queremos pintar nuestras cicatrices? Creo que es excelente como para cerrarlo. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias a todas las chicas, las quiero nombrar, a las que me acompañaron en esta organización, a Milena Guerini, a Liliana Coto, a Karina Tambara, a Lucía Maceri y a mi hija Caro, que es la que hace las difusiones. Gracias Marcelo, por acompañarnos y por contarnos tu historia. Y bueno, gracias, y a todos, chicas, muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Gracias. Aplauso para vos. Gracias.